Seguimos con más información, lo anunciado, ya estamos pues a esta hora de la mañana con el magíster Manuel Paiva Cosío, él es director de Trayectoria y Bienestar Docente del Ministerio de Educación y con él desarrollamos como siempre nuestro bloque para que usted, amigo docente, conozca mayores detalles de este proyecto de ley de reforma magisterial. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas desde ya a través de la línea telefónica 619-0709, 619-0709, usted ya puede llamar desde esta mañana, desde este minuto. ¿Cómo está, profesor Paiva? Gracias por acompañarnos esta mañana. Y en principio vamos a empezar con algo que en verdad siempre nos preguntan cuando estamos pues en las calles. ¿Este proyecto da de alguna manera o brinda las garantías para una estabilidad laboral para el maestro? Así es. Buenos días, Jenny. Sí, efectivamente, es una preocupación de los maestros el decir a algunos de que con este proyecto se perdería la estabilidad laboral. Y la verdad que ese es un concepto que al contrario se respeta, pero con ciertas condiciones. En unos cuadros que hemos traído, podríamos rápidamente reflejar qué dice la legislación magisterial respecto a este tema. Pues el tema de la estabilidad laboral ha sido normado de diferente manera a lo largo de la historia. En uno de los cuadros señalamos que desde el año 84, en que se dio la ley del profesorado, se hablaba de la estabilidad laboral, como dice en el año 84, estabilidad laboral en el servicio. Claro. Ley 24029. En el año 90, cuando se modifican algunos artículos de la ley del profesorado, ya no se habla de estabilidad en el servicio en sentido amplio, sino se habla, los profesores al servicio del Estado tienen derecho a estabilidad laboral en la plaza, en el nivel, en el cargo, en el lugar y en el centro de trabajo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Eso qué significa, profesor? Que este segundo concepto es, digamos, más restrictivo en el sentido de que es más difícil que un profesor sea movido de su centro de trabajo a otro centro de trabajo, por ejemplo. Inclusive en el reglamento le agregan en el turno de trabajo. Ah, perfecto. Pero, a ver, escúchame, profesor. Tenemos ya la primera consulta desde Huánuco con el señor Saúl Mejía. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por llamarlo. Escuchamos. Buenos días. Antes, para felicitarlo sobre el programa, quisiera hacer puntual una pregunta. La pregunta va referida en cuanto a las asignaciones. El día a día, los días martes y jueves, estoy pendiente del programa. Y escuché, pues, en cuanto a las asignaciones, que solamente consideraban 3 asignaciones. Entre ellas no pude ver, o tal vez me haya descuidado, si podría darme algunos detalles en cuanto a los estudios de posgrado, ¿no? Si bien es cierto, pues, habemos docentes con grados de maestría, doctorados, y a la vez laboramos en zonas tan inhóspitas, ¿no? Y quisiera los detalles. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor. Sí, muy buena pregunta. El profesor, efectivamente, profesor, el proyecto de ley sí contempla una asignación por haber obtenido el grado de maestría o de doctorado. El proyecto establece que el profesor recibirá una asignación que es significativa al momento de graduarse, pero en una universidad acreditada. Ah, en las acreditadas. Y ojo, y esto es cuando ya obtuvo el grado de magíster, no los estudios propios de la maestría. Así es. Ahora, ¿qué pasa? El profesor pregunta, porque en la ley del profesorado actualmente, cuando un profesor termina de estudiar maestría o doctorado, recibe una asignación mensual de 120 soles. Y cuando se gradúa, la asignación es de 180 soles. Estos profesores están preocupados porque dicen qué pasará en el nuevo proyecto de ley. En el nuevo proyecto de ley se va a seguir pagando la asignación, pero por única vez, y es un monto significativo al graduarse. Ahora, hay que advertir que los profesores que están en la ley de carrera pública magisterial, ellos no reciben esta asignación. ¿Por qué? Porque ya incluso fue sometido a rendición. Lo que pasa es que el proyecto de la ley de reforma magisterial, la ley de carrera pública magisterial, anuló este concepto. Está vivo en la ley del profesorado, no está en la ley de carrera pública magisterial, y en este proyecto se habla de esa asignación por única vez, pero en universidades acreditadas. ¿Por qué universidades acreditadas? Porque viendo lo que pasa en el país, hay muchas maestrías ofrecidas por entidades universitarias, normalmente privadas, que no tiene la garantía de la calidad en la formación de un maestrista o de un doctorado. La idea es que este profesor que obtiene estos grados se forme de manera sólida, de manera muy seria, para que su aprendizaje, su especialización, revierta en el aprendizaje de los niños. Ahora, eso es lo que se premia. Ahora esta lista de instituciones especializadas que otorgan estos grados académicos que son acreditados, ¿tienen conocimiento los maestros van a tener conocimiento previo? Claro, porque ¿cómo hace el profesor para enterarse? Tenemos la Asamblea Nacional de Rectores, pero además cada universidad en su página web
ofrece quién está acreditado y quién está en proceso de acreditación. Como dato sirve informar que muchas universidades, basándose en la ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación, que se conoce como el CINEACE, estos profesores pueden informarse de cuáles entidades ya han sido acreditadas tanto por entidades nacionales o extranjeras. Claro. Y esa acreditación le sirve al profesor como un referente de qué universidades están haciendo el esfuerzo de formar sus maestrías con mucha seriedad, y seguramente el hecho de que el proyecto de ley se apruebe en ese sentido ayudará a que las universidades se preocupen en acreditar sus maestrías. Es un doble beneficio, ¿no? Para el maestro que va a buscar esas instituciones y para las instituciones que van a tratar de cada vez brindar un mejor, ¿no?, calidad educativa para poder obtener esa certificación. Pero en definitiva este maestro va a poder obtener de repente un plus dentro de su remuneración por trabajar en una zona no dificultosa. Claro, en el caso de este profesor, ¿no?, que nos preguntaba de Huánuco, fuera de que él tenga maestría o doctorado, si él trabaja, por ejemplo, en zona rural o de frontera, tiene derecho a asignaciones. Además, si él trabajara en un centro educativo unidocente, multigrado o bilingüe, también tiene derecho a asignaciones. Perfecto. Tenemos otra consulta desde Piura al señor Antonio Hidalgo. ¿Cómo está? Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señorita. Llamaba para hacer un par de preguntas, a ver si me puede hacer unas apreciaciones del profesor. La pregunta es, ¿por qué no, cuando se evalúa al docente, no solamente se le evalúa la prueba, sino también se le consideran los demás criterios para poder tener en cuenta respecto a la prueba que se le está tomando, ¿no? Y la segunda es, ¿cuál es el número de docentes que ingresarán a los diferentes niveles? Porque tampoco hacen una apreciación, solamente dicen que los profesores van a entrar a los niveles, que no mencionan cuál es el porcentaje, ¿no? Bien, y la tercera pregunta es, ¿por qué no consideran a una institución internacional para tomar las pruebas, ya que en los últimos años las pruebas han tenido ciertas dificultades, errores? Entonces, ¿por qué no se toma a una institución internacional para... Bien, muchas gracias, señor Hidalgo. Bueno, en principio son tres preguntas, ¿no? En principio era, me imagino que en el tenor más por el lado de por qué no se califica también el desempeño. Ahora Así es. Claro, es interesante también, muy interesante esta inquietud del profesor. El profesor hace referencia a que uno tiene la idea de que evaluar al profesor es tomarle prueba de conocimientos nada más. Como fue, pues, ¿no? El tema de la carrera pública magisterial. Así es. ¿No? Pero el profesor debe saber que, sobre todo en una evaluación que es central, que se llama la evaluación del desempeño laboral, el criterio central para evaluar al profesor no es la prueba de conocimientos, sino es su labor en el aula frente a sus niños o a sus jóvenes. Ese es el criterio que manda. Claro. Y adicional a ese criterio, cuenta, lógicamente, su conocimiento de lo que enseña. Si yo enseño historia, enseño matemática, se supone que domino esos campos del saber y pues me pueden evaluar, porque soy un profesor de esas materias. Y adicionalmente el otro criterio, o sea, desempeño en el aula, mi especialidad, el otro criterio es mi mérito. Soy un profesor que me capacito, soy un profesor que me actualizo, ese es un criterio que también cuenta. También el profesor hace referencia en el tema de la evaluación de por qué no se ve a entidades internacionales que contribuyan a hacer una evaluación más imparcial, más objetiva. El proyecto de ley deja abierta esa posibilidad. Y también se está planteando, Así es. ¿Por qué? Porque nuestro país no es un país en solitario. Es un país que tiene que aprovechar las mejores experiencias de países que están evaluando a los profesores y que tienen ya ganada toda una experiencia. Esa experiencia debemos recuperarla para hacer las evaluaciones en nuestro país de manera más transparente, de manera más pública. Sería una pena que el profesor vea que las evaluaciones no tienen esos criterios, sienta que la evaluación es una trampa, que la evaluación trata de beneficiar a unos y afectar a otros. Eso no es evaluación, eso es una trampa. Ese es un pretexto para afectar a los maestros. Pero digamos que también entonces el compromiso por parte de quienes están revisando este proyecto o de ley es incluir, ¿no?, a especialistas extranjeros o de repente instituciones internacionales para estas pruebas. Claro, o sea, pedirles que ellos nos apoyen, pedir su experiencia para que ellos puedan colaborar con nosotros para hacer las pruebas con mayor nivel. Y la tercera pregunta que hace el profesor es, ¿cuántos profesores por nivel magisterial? El profesor debe saber que actualmente tenemos dos leyes de carrera, la carrera pública magisterial y la ley del profesorado. La carrera pública magisterial, todos los profesores van a ascender un nivel, si se aprueba este proyecto, y estarían ubicados entre el nivel 2, 3, 4 y 5.
¿Cuántos son los profesores de la carrera pública magisterial? Globalmente 55.000 profesores. Y los que vienen de la ley del profesorado son 191.000. Esos 191.000 tienen dos movimientos en este proyecto de ley. En una primera instancia se les va a ubicar en el nivel 1 y 2, según el predictamen que se está discutiendo en el Congreso, podría ser hasta el 3, pero una vez que están ubicados inicialmente en esos niveles, va a haber el próximo año 2 concursos extraordinarios para los profesores de la ley del profesorado, para que producto de esta evaluación, el profesor pueda saltar de nivel hasta el 6º nivel, al 3º, al 4º, al 5º y al 6º. Esas dos oportunidades se van a dar el próximo año y están contempladas en el proyecto de ley. Ahora, profesor Paiva, había una preocupación que decía el maestro Hidalgo, que era si es que hay un número específico para cada nivel, si va a haber un tope, no solamente, me imagino, 5.000 profesores en el primer nivel, 5.000 en el segundo nivel, si es que hay topes. No, en el proyecto de ley justamente se ha borrado aquello que tenía la ley de carrera pública magisterial. Le explico. En la ley de carrera pública magisterial, por ley, sí tenía establecido un tope. Decía, en el primer nivel se ubica el 40% de los profesores, en el segundo nivel el 30% de los profesores, ahí ya llevamos el 70% de los profesores, en el tercer nivel el 15%, en el cuarto el 10% y en el quinto el 5%. Esa distribución nos parece injusta, porque es una carrera que coloca a los profesores en los primeros niveles, 70 de cada 100, no es una carrera que aliente. La decisión que se ha tomado es que en este proyecto de ley no se señala un número, ¿cierto? Para que mediante decreto supremo el Ministerio de Educación tenga más flexibilidad, más manejo para establecer porcentajes mayores en cada nivel magisterial. Y que sea eminentemente meritocrático, pues, ¿no? Es que imagínense, si esta fuera una carrera que no ofrece la posibilidad de que un profesor ascienda a los niveles más altos, no es carrera, pues. Claro. Tiene que haber la posibilidad. Y lo triste es, y los profesores también lo desconocen, es que la carrera, por ejemplo, en la ley del profesorado, la inmensa mayoría de los profesores se han quedado por muchísimos años, más de 20 años, en el segundo nivel. Eso es en la ley de profesorado, claro, ¿verdad? Sí, imagínense. 106.000, 117.000. O sea, 191.000. De 191.000, 117.000 en el segundo nivel en la ley del profesorado. Cualquiera se da cuenta que eso no es una carrera. Carrera es poder transitar en los diferentes niveles de acuerdo a mi capacidad, a mis méritos. Eso no ha ofrecido la ley por incumplimiento efectivamente de los gobiernos y porque no ha habido evaluaciones. Si se hace una nueva ley de carrera, sería pues simplemente un engaño si no se logra que la carrera sea carrera. Que yo, profesor, que me preparo, que me formo, que trabajo con dedicación en mi aula, yo merezco ascender. Y al ascender merezco ganar mi remuneración con dignidad. Este proyecto busca eso. Por eso es que en la ley no se señala un porcentaje fijo. Porque además, mire, Jennifer, lo que pasa en el Perú. Si usted pone algo en la ley de esta naturaleza, el día que quiere cambiar ese porcentaje, tendría que volver el proyecto al Congreso para que el Congreso nos dé una modificatoria para cambiar esos porcentajes de profesores. ¿Cómo va a ser? ¿Lo van a dejar aquí? Por decreto supremo. El decreto supremo permite que el Ministerio de Educación vaya de mejor manera atendiendo este tipo de demandas de los profesores. Pero la idea es, si es ley, tiene que ser una ley que garantice carrera. Si hay carrera, tiene que haber ascensos de nivel. Si no hay ascensos de nivel, estaríamos igualito. Estaríamos sin carrera, aunque la ley del profesorado, la ley de reforma magisterial diga que hay ascenso. Eso hay que cuidar y entiendo que la pregunta del profesor tiene que ver con ese detalle. Claro, imaginamos, ¿no?, la angustia de saber si es que hay un tope, por más que ellos pues no puedan de repente calificar, si es que se salió desde el tope, ya no ingresan. Pero tenemos otro cuadrito incluso en la cual ustedes nos van a explicar el tema de la remuneración integral. De la estabilidad laboral. Ahí está, proyecto de ley. Entonces yo decía, entonces en este proyecto de ley, por ejemplo, los profesores hablan, algunos dicen que se pierde la estabilidad laboral. Así es. Y lo que pasa es que la realidad es que se ha agregado un causal más por el cual uno puede terminar y ser cesado. En la actualidad, ¿cuáles son las causales? Las causales son algunas de las que están en ese cuadrito. Por ejemplo, una forma de terminar el servicio es que usted renuncie. Usted decide, me voy, se va. La otra causal es cuando a usted le destituyen, pero lo destituyen después de un proceso administrativo en que tiene derecho a la defensa, pero si su falta es grave, lógicamente lo destituye.
Esas dos causales existen desde la ley del profesorado. También existen las dos últimas. Por límite de edad, hasta actualmente el límite de edad son los 70 años de edad. Cuando se cumple 70 años, es como decir, a usted lo cesan obligatoriamente. Es la edad máxima. Y la última causal es, bueno, si usted fallece, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la causal que preocupa a los profesores? ¿Y qué es la que se ha introducido? Exacto, que se ha introducido desde la ley de carrera pública y que el profesor a eso le llama perder la estabilidad laboral. Es la causal de producto de una evaluación del desempeño laboral, podría terminar uno siendo cesado. Pero hay que explicar que eso solo se produciría si se da la siguiente circunstancia. Claro. Primero, si a mí me evalúan en el aula y frente a mis niños yo no desarrollo mi proceso de enseñanza, no preparo clase, no asisto a clase, mis niños no me quieren, no me escuchan. No lo entienden. No me entienden. No hay esa tarea central de un profesor. Lógicamente, en ese caso, el profesor es desaprobado. Pero mire lo que dice el proyecto de ley, que ya en el predictamen se ha mantenido igual. Dice el proyecto de ley, si se diera esa circunstancia, el Ministerio de Educación capacitará a este profesor 1 año. Al terminar el año, el Ministerio lo volverá a evaluar en su desempeño laboral. Hombre, es de suponer que después de 1 año de capacitación, este profesor apruebe. Lógico. Pero pongamos que no apruebe a pesar de ese año. En el peor de los casos. El Ministerio de Educación le ofrece un 2.º año de capacitación y al terminar ese 2.º año lo vuelve a evaluar. Si en esta segunda oportunidad, después de capacitarlo un 2.º año, no aprueba, evidentemente el profesor es cesado. Ahora, ahí resulta un poquito hasta medio ilógico, ¿no? Porque a todos los trabajadores de instituciones públicas o privadas de alguna manera nos evalúan siempre. Así es. Y vamos a decirlo, ¿no? Es difícil que de repente por ahí nos den una capacitación y no de 1 año y hasta una segunda posibilidad, ¿no? Ahora, durante este primer año en la cual este maestro que desaprobó en primera instancia y ha sido capacitado, ¿va a seguir trabajando a la par? Claro, ¿Así? Porque imagínese usted si el profesor que va a seguir, le diéramos licencia con goce de haber. No, pues, ¿qué? Entonces muchos pedirían, desapruébenme para tener 1 año de estudios. No. El profesor desaprobado tiene que sentir que tiene que hacer un doble esfuerzo. Ser un mejor profesor en el aula y al mismo tiempo hacer el esfuerzo de capacitarse para que, lógicamente, su competencia profesional sea mayor. El hecho de que el Ministerio brinde esta capacitación y lo ponga en el proyecto de ley es porque, hablando la verdad, Jennifer, el Estado ha abandonado por muchos años a sus profesores. No les ha brindado a todos la posibilidad de capacitarse, de actualizarse. Es una responsabilidad del Estado con sus maestros brindarles esa capacitación. Nosotros debemos lograr que nuestros maestros sean unos excelentes maestros. Es una pena que la prensa destaque a profesores que no siempre los destaca por sus méritos. Los destaca cuando venden notas, cuando hacen un acto impropio, pero nunca destacan a profesores que se conocen en el Perú, que destacan por su entrega a los niños, por las horas que le dedican a sus niños. Y esos profesores tenemos nosotros que capacitarlos, que alentarlos. Claro, entonces esto debería ser entendido por los maestros no como una manera de que se los quiera desligar de la carrera pública, de la ley de reforma magisterial. Al contrario, es algo que lo va a hacer usted un mejor docente, porque si usted desaprueba en primera instancia, el Ministerio de Educación lo va a capacitar durante 1 año y luego de este año de capacitación le va a volver a tomar otro examen. Y si usted incluso en esta segunda vez desaprueba, lo va a volver a capacitar. Y ya la segunda, si es que no aprueba, entonces hay que empezar a pensar qué pasó, ¿no? Esos 2 años que el maestro de repente no pudo rendir la capacitación. Profesor, tenemos otra consulta telefónica. Tenemos a Antonio Torres desde Huancavelica. ¿Cómo está? Muy buenos días. Lo escuchamos. Gracias por llamar. Muy buenos días. Lo escuchamos. Mi consulta es la siguiente. Buenos días. Sí, lo escuchamos, don Antonio. Escúchenos. Ya. Mi consulta es la siguiente. Soy un maestro que ya tiene 35 años de servicios en el magisterio. Actualmente estoy en la ley 24029. Y hay posibilidad de que nosotros podemos pasar con esta nueva ley de reforma magisterial para poder de repente ya acogernos al cese voluntario el próximo año. Y si es así, pasado después de cuánto tiempo se podría presentar al cese voluntario. Bien, muchísimas gracias. Por ejemplo, él es un caso, este colega nuestro, que tiene, mire, 35 años de servicio, toda una vida dedicada a sus niños o a sus jóvenes. Entonces, el profesor, lógicamente, yo imagino, ya tiene su edad y está pensando en el cese. Entonces él se pregunta, ¿es posible cesar ahorita? ¿Es posible cesar después? Nuestro consejo a nuestro querido colega sería el siguiente.
Mejor es que cese con la nueva ley. Claro, en definitiva ya hemos visto eso. ¿Por qué? Por la cuestión de la compensatoria por tiempo de servicio, que el día que él quiera cesar, le tienen que dar, en el momento de solicitar su cese, un monto por el acto de cesar. Así es. En el proyecto de ley, ese monto es el 14% de su RIN, que es mucho mejor que actualmente, que es un monto chiquitito, si es que quisiera cesar. Ahora, pero una vez puesta en ejecución este proyecto de ley de reforma magisterial, ¿cuánto tiempo tendría que esperar este profesor para que pueda cesar? Digamos, si ya se está implementando la ley, si él ya está recibiendo su nueva RIN, hombre, bastará que cobre un mes para que él ya tome su decisión. Claro. Pero a nuestro profesor, aunque tenga 35 años de servicio, si él deseara cesar en mejores condiciones, el consejo es que si se le ubique en el nivel 1 o 2, que aproveche las dos oportunidades que va a ofrecer el proyecto de ley, y el año 2013 nada perderá si intenta ascender o saltar a los niveles 3, 4, 5 o 6. Tiene legítimo derecho nuestro profesor de Huancavelica a postular. Claro. Y si logra uno de esas vacantes en el tercero, cuarto, quinto, sexto nivel y cesa en esas condiciones, será mucho mejor que si se cesa con el primer y segundo nivel. Y él tiene el derecho. El hecho de cesar es un acto voluntario. Claro. Y entiendo que nuestro profesor está pensando en esa posibilidad, tanto por los tiempos que ha dedicado al magisterio como por su edad. Pero hay que decirle también al profesor de Huancavelica que de por sí, de entrada en vigor esta ley de reforma magisterial, ya vería un incremento en sus remuneraciones, ni bien se pase. Es cierto. El profesor, de hecho, al aprobarse el proyecto de ley, él va a ver en su talón de pago un incremento de remuneraciones efectivo. Claro. Pero como su pregunta era, si yo me quiero retirar, ¿me va mejor? Sí, profesor. No, en definitiva le va a va ir mejor. mejor. Yo que no soy maestra estoy viendo que en verdad la situación con este proyecto lo que se está buscando es que en definitiva no solamente se le vuelva la dignidad al maestro, sino que se recupere una mejor estabilidad laboral, una mejor remuneración, incluso es una mejor manera en la cual pues el maestro se sienta reivindicado. Profesor, no hay tiempo para más, pero lo separamos el día jueves y el día jueves completamos todo este tema de la remuneración y también pues seguimos resolviendo todas las consultas que tengan los televidentes. Nos vemos el jueves. El jueves estamos aquí. Perfecto, gracias. Muy bien, así que ya lo sabe, el día jueves usted tiene una cita con nosotros, amigos docentes. Vamos a ir desarrollando el análisis de este proyecto de ley de reforma magisterial. Ahora, a esta hora de la mañana, 7:40, nos toca...